¡Hey! Hola, lectores y curiosos. El motivo de esta review es informarles sobre algunas de las generalidades de uno de los escritores más importantes en Latinoamérica, Gabriel García Márquez. Asimismo, ahondar un poco más en la obra que lo llevó al podio y contribuyó de sobremanera a que pudiese llegar a ser nuestro Nobel de Literatura. Dicha obra es, y no es para sorprenderse, Cien años de soledad. Toda la información citada a continuación es culminación de un poco de investigación y de haber leído el libro en cuestión. Para empezar, es necesario saber un poco de información básica sobre este famoso escritor. Gabriel García Márquez, hijo del telegrafista Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez, nació en 1928 en un pueblito de Magdalena llamado Aracataca. Principalmente fue criado por sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez y su abuela doña Tranquilina Iguarán, en quien se inspiró para crear uno de los personajes más míticos de Cien años de soledad, Úrsula Iguarán. Su afán por la creatividad y pasión por lo mágico comenzó desde casa. Su abuelo, por un lado, le contaba todo lo acaecido en su juventud y en las guerras civiles. También le llevaba al cine y al circo. Por otro lado, su abuela le hacía ir a un mundo fantástico, contándole fábulas y leyendas de la familia. Mientras tanto, meticulosamente, ella se dedicaba a organizar la vida de su entorno familiar, por augurios que recibía mediante los sueños. Ingresó al colegio Montessori de Aracataca, y allí, con todas las de la ley, su inocencia lo llevó a enamorarse por primera vez perdidamente de una mujer, Rosalena Ferguson, su profesora, quien le enseñó a leer y a escribir. Años después murió su abuelo. Fue entonces cuando él tuvo que irse a vivir con sus padres a Sucre. En 1940, por una beca que logró obtener, pudo entrar al Liceo de Zipaquirá, en Cundinamarca. Su primera obra fue La hojarasca y se la dedicó a su profesor de literatura de esa época mediante una muy peculiar dedicatoria: a mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera. En su época de bachiller, Gabo escribió algunos sonetos inspirados en su novia, los cuales se dieron una de las poquísimas veces que él intentó versificar en su vida. Según él, describía como una ciudad gris y fría, de gente introvertida, silenciosa y sin matiz, a aquella ciudad que lo acogió para realizar sus estudios de Derecho. Fue en 1947 cuando, presionado por sus padres, entró a estudiar a la Universidad Nacional. A pesar de que esta carrera no hubiese sido su pasión, se logró consolidar más adelante como escritor. A finales de los 50 publicó su primer cuento en la editorial del Espectador, llamado La tercera resignación, en el cual se narra la historia de un muchacho que murió, pero que es sometido a un proceso de autonutrición, lo cual implica que su cuerpo seguirá desarrollándose. En 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Este acontecimiento dio paso a un suceso llamado el Bogotazo. Durante el mismo, el lugar en el cual vivía Gabriel se incendió. Ergo, perdió muchas de sus obras y manuscritos. Fue por tal cosa que tomó cartas en el asunto y pidió traslado a la Universidad de Cartagena. Fue por esas épocas que en Barranquilla se formó un grupo de amigos y literatos llamado el Grupo de Barranquilla. Ramón Vinges, o el sabio catalán, líder del grupo, hace su aparición en el desenlace de Cien años de soledad, en donde el penúltimo integrante de la estirpe Buendía va a pasar sus tardes en una librería magnífica, de la que él es dueño. Alrededor de 1950, ya muy avanzada estaba su primera novela, la cual decidió titular La casa a secas, pero más adelante decidió cambiarle el nombre por la que conocemos hoy día, Cien años de soledad. Acompañó por ese entonces a su madre, después de mucho tiempo, al lugar en el cual había nacido para vender la vieja casa que tenían. Sin embargo, se dio cuenta de que aquel maravilloso lugar que había ideado para su obra maestra ya no era el mismo. Discurriendo a lo largo del globo, vivió en París, Polonia, Hungría, la entonces República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Fue en esa travesía extracolombina en la cual escribió La mala hora y El coronel no tiene quien escriba. A finales de los 60 se casó con Mercedes Barcha, con quien tuvo dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, en correspondiente orden cronológico. Durante ese tiempo se mantuvo itinerante entre periódicos y revistas, haciendo lo que más sabía hacer: escribir. Al final se quedó en México, en donde se dedicó a escribir guiones para cine. Un día cualquiera, en el que se dirigía desde Ciudad de México hasta Acapulco,
ya tenía bien digerida su obra. Después de 17 años de idearla, comenzó a materializarla durante 18 meses, escribiendo en un intervalo de 8 y 9 horas diarias. Fue entonces en 1967 cuando finalmente se lanzó 100 años de soledad, obra que uno de los más grandes escritores chilenos, Pablo Neruda, galardonó como una de las mejores novelas escritas en castellano después del Quijote. Después de algunas décadas, 5 novelas, 3 volúmenes de cuentos y 2 relatos, en octubre del 82, Gabo finalmente se pudo vanagloriar de dicha al recibir el anhelado Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca. En ese entonces se encontraba en México, ya que en Colombia el Ejército Nacional lo estaba buscando para apresarlo por supuestos vínculos con el M-19 y con una revista de carácter socialista llamada Alternativa. 3 años después de haber ganado el Nobel, publicó El amor en los tiempos del cólera. Finalmente, en 2004 publicó su última novela, Memoria de mis putas tristes. 10 años después, en su apogeo literario y en medio de un estrepitoso país azteca, murió a causa de una recaída de su cáncer linfático. A pesar de esto, Gabo dejó un enorme legado literario, el realismo mágico, un género literario en el cual se contiene multiplicidad de elementos fantásticos, pero que sus personajes conciben como sucesos normales. El realismo mágico fue el medio por el cual los autores de la época de la represión política podían expresarse a su antojo, ya que expresaban elementos de la realidad, pero con características mágicas. En orden cronológico, las obras realizadas de índole novelescas, discursivas o meramente literarias por este maestro fueron al menos 40 obras. Entre las más significativas tenemos El coronel no tiene quien le escriba, publicada en 1961. Como su título lo indica, narra la historia de un coronel que vive en un pueblo pequeño, esperando a que le llegue una carta de pensión por haber servido en su juventud al coronel Aureliano Buendía, que es uno de los personajes más míticos de 100 años de soledad. Todos los viernes, durante 15 años, el coronel espera con ansias una lancha con el correo, pero siempre se lleva una excepción. El hijo del coronel, Agustín, fue acribillado al parecer por los integrantes de una gallera. Por tanto, los ancianos se ven obligados a vender todos sus enseres con el fin de sobrevivir ellos y su gallo de pelea. Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981. En esta novela se cuenta la historia de una joven de la costa caribe colombiana que se casa con un foráneo de modo. Este hombre devolvió a la muchacha a sus padres por no haber llegado casta al matrimonio. Los dos hermanos gemelos de la muchacha, al tener una vaga idea de quién pudo haber sido, salen a por él. Dichos hermanos pretenden que todo el pueblo, hasta el alcalde y el cura, sepan cuál va a ser su cometido, con el fin de que alguien impida el sino trágico y que de una vez quede el honor de la familia en alto, sin necesidad de matar a nadie. Sin embargo, nadie hace nada al respecto. El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1985, es una de las únicas obras del Nobel que ha sido llevada a la pantalla grande. Con temática romántica, narra los amoríos entre el poeta Florentino Ariza y Fermina Daza. El padre de la muchacha se opone y por tanto hace todo lo posible para que la relación no se pueda concretar. Años después, Fermina termina casándose con un hombre de su misma clase socioeconómica. Después se marchan a París. A pesar de eso, Florentino está dispuesto a esperarle durante toda la vida. Ahora, finalmente, es tiempo de desglosar la opus magnum de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Primeramente, la prioridad será analizar superficialmente a los personajes, pues esta obra cuenta con al menos 50 de ellos, que tienen alguna relevancia para la obra en general. Durante toda la explicación dejaré el árbol genealógico de la familia para que se les haga un poco más fácil entender todas las relaciones que se dan. A lo largo y ancho de la historia se repiten una desmesurada cantidad de veces los mismos nombres, Aureliano y Arcadio. La unión entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán es la que le da pie a la fascinante historia. Son primos y por un acontecimiento deciden irse de su pueblo natal para prender rumbo hacia un lugar que posteriormente será llamado Macondo. José Arcadio Buendía se caracteriza por su obsesión con la ciencia, con lo desconocido. Él pretende hacer de Macondo un modelo social y económico. Por otro lado, Úrsula Iguarán es el eje central de la familia, ya que tendrá un rol importante casi hasta el final de la obra.
Ella es una mujer incrédula, sencilla a simple vista, pero complejísima en lo visceral. Es dedicada y trabajadora, y es por eso mismo que choca tanto con su esposo. En medio de la travesía a Macondo, la pareja tiene su primer hijo, José Arcadio. Aureliano nace después, ya en Macondo. Este primero tiene unas características físicas notables. Si leen el libro, sabrán a lo que me refiero. Más adelante, una divina, llamada Pilar Ternera, termina siendo su amante. Por su parte, Aureliano es un hombre ensimismado, enigmático, con características casi de índole sobrenatural, pues suele tener augurios sobre el destino. Es el personaje más trascendental en la obra, pues gracias a él se da un brusquísimo giro argumental. Además, el tema de la soledad es apropiado mayoritariamente con base en este personaje. La menor y única hija del matrimonio entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán es Amaranta Buendía. Este es el personaje ideado por Gabriel García Márquez, que tuvo origen en su tía, pues al final Amaranta es quien teje su propio lecho de muerte. No en vano, hay una cuarta integrante en el primer círculo familiar, Rebeca Buendía, que es adoptada cuando llega de un pueblo lejano, sin que nadie la reciba. El marcado contraste entre Amaranta y Rebeca por un italiano llamado Pietro Crespi lleva a ambas al récord y a la locura desaforada. De la primera generación temporal de los Buendía es menester rescatar al personaje por el cual la obra tendrá el final que tiene. Melquíades es quien escribe el destino de la estirpe Buendía antes de que suceda. Él, cada año en el mes de marzo, iba a Macondo junto a los gitanos para relucir los más recientes inventos acaecidos alrededor del mundo. Dicho personaje entabla una estrecha relación con José Arcadio Buendía, le brinda algunos conocimientos de alquimia y le ayuda a crear su laboratorio casero. Aureliano Buendía mantuvo relaciones con Pilar Ternera. De Aureliano Buendía y Pilar Ternera nació Aureliano José. Este personaje se enamora perdidamente de su tía, Amaranta Buendía. Sin embargo, la relación entre ellos no se da. Además, Aureliano Buendía se enamora frenéticamente de la hija de don Apolinar Moscote, una niña llamada Remedios Moscote, de unos 8 o 10 años cuanto menos. Pero de la unión no nace ningún hijo. De acuerdo, de ahora en adelante nos referiremos a Aureliano Buendía como Coronel Aureliano Buendía, ya que en el estallido de la confrontación bipartidista, este se vuelve líder político y militar. Cuando el coronel recorre la nación librando batallas, en los campamentos tenía relaciones con diversas mujeres. Por lo anterior nacen, ojo al dato, 17 hijos, todos llamados Aureliano, pero eso sí, con el apellido de la madre. Entre algunos de los aurelianos más importantes está Amador, Triste, Centeno, Serrador y Arcayo, todos estos vitales para la posterior modernización de Macondo. Desde otra perspectiva completamente distinta nos salimos de la descendencia del coronel Aureliano Buendía. Bien, ahora comienza un poco la confusión. José Arcadio, el hijo del primer Buendía, tuvo 3 relaciones cruciales con distintas mujeres. Uno de los acercamientos de José Arcadio con una mujer fue con una jovencita gitana, dentro de una carpa. Con esta mujer, José Arcadio se va de Macondo a recorrer el mundo durante muchos años, pero no tienen hijos. Otra de las relaciones de este hombre fue fruto de acercamientos con su hermana, Rebeca Buendía. Después de llegar de la travesía mundial, José Arcadio asedia a su hermana, y posteriormente ambos dejan la casa de los Buendía y se van a vivir juntos a las afueras del pueblo. La primera relación es con Pilar Ternera, igual que su hermano el coronel Aureliano Buendía. De esos encuentros nace un varón llamado, ¿cómo no?, Arcadio Buendía. En la juventud de este se inclina por las ideologías liberales, de las cuales su tío, el coronel, establecerá de forma tajante en el pueblo de Macondo. La personalidad de Arcadio Buendía es autoritaria y arbitraria, un tanto tirana. La mujer de Arcadio Buendía fue Santa Sofía de la Piedad, mujer que no le aporta mucha trama de la historia. Sin embargo, tiene hijos con Arcadio Buendía que sí la dan. En primer lugar tenemos a Remedios, la Bella, uno de los personajes más míticos, de una belleza exageradísima y de cualidades un poco torpes. En la obra, Remedios la Bella es protagonista de uno de los sucesos más mágicos de toda la narración. En segundo lugar están los gemelos José Arcadio II y Aureliano II. Úrsula Iguarán cree que los gemelos fueron intercambiados, ya que demuestran cualidades
no acordes a sus nombres. El primero tiene una actitud serena y pensativa. Aureliano II es, por el contrario, dedicado a la fiesta y muy descontrolado. Aureliano II tuvo dos relaciones, una con Petra Cotés, que por fortuna no tuvieron hijos, y con Fernanda del Carpio, quien llegó al pueblo en un desfile y Aureliano se enamoró de ella, yendo muy lejos a buscarla para pedir su mano, más precisamente a la región andina, en el interior de Colombia. Fernanda del Carpio es de actitud oscura, lúgubre, raya en el fanatismo religioso y se cree de la realeza. De la relación entre Aureliano II y Fernanda del Carpio nacen tres hijos. Primero, José Arcadio, qué novedad, quien fue criado por Úrsula Iguarán para ser papa, por lo que lo envían a Roma. No logra su cometido papal y en cambio cuando llega a Macondo descubre un tesoro bajo la casa y lo despilfarra en fiestas, en las cuales mantiene relaciones sexuales con niños y adolescentes. Segundo, Renata Remedios, o por su apodo Meme. Es la hija consentida de Aureliano II y se enamora de Mauricio Babilonia, aquel misterioso hombre del que todos hemos oído alguna referencia, pues a él siempre lo persiguen mariposas amarillas. Fernanda del Carpio, su madre, se entera de que ha tenido relaciones sexuales y se opone terminantemente a la relación entre estos dos, por lo que le pone seguridad nocturna a la casa. En una noche, Mauricio Babilonia, cuando estaba en busca de Meme, se cae del tejado y cae inválido. Sin mediar palabra con Aureliano II, Fernanda del Carpio decide enviar a un convento a Renata Remedios, suceso por el cual ella nunca decide hablar más. En dicho convento se enteran de que tendrá un hijo y cuando nace le llaman Aureliano Babilonia en honor a su abuelo. Claro que sí. Él, Aureliano Babilonia, termina siendo un estudioso de las teorías de Melquíades y ocasionalmente habla con él, ya que a pesar de haber muerto, lo acompaña su fantasma. El tercer hijo de Fernanda del Carpio y Aureliano II es Amaranta Úrsula. Esta mujer pasó su niñez en Bélgica y cuando crece se casa con un hombre llamado Gastón. Regresan ambos de Europa. Gastón estaba muy relacionado con la aeronáutica y tuvo que ir a Bruselas por negocios. Amaranta Úrsula se empieza a enamorar de su sobrino, Aureliano Babilonia, el hijo de Meme, y él de ella. Por tanto, le escribe a Gastón, dejándolo. Al final de toda la historia, ambos terminan amándose de manera colosal. Resulta ser el único amor puro de toda la narración. Amaranta Úrsula concibe un hijo de Aureliano Babilonia, pero muere desangrada en el parto. El niño nace con cola de puerco, que es una maldición que tanto temió la familia desde el principio. Es entonces cuando él descuida a su recién nacido. Se da cuenta de que se lo están comiendo las hormigas. Ergo, se cumple la profecía de Melquíades. De acuerdo, ahora que la relación entre todos los personajes fue brevemente contada, será un poco más fácil de entender la estructura del libro. Sin embargo, es necesario tener algunas generalidades en cuenta. Un dato interesante al respecto del libro es que su versión en audiolibro, es decir, que se puede escuchar en vez de leer, dura 10 horas y 26 minutos. El libro en físico consta de aproximadamente 380 páginas según la editorial. Sin embargo, la versión para dispositivos móviles tiene aproximadamente 173 páginas. El libro se constituye de 20 capítulos sin título y su estructura es cíclica, pues los acontecimientos se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Como ya se pudieron haber dado cuenta, el nombre y las personalidades de los personajes se repiten tras las generaciones. El espacio temporal nunca es mencionado por Gabriel García Márquez, pero con base en todo el contenido de la historia podemos intuir que está relacionada directamente con la historia colombiana, más o menos a finales de 1800 y principios de 1900. Otra de las características de la obra es que no hay mucha diferencia entre la vida y la muerte. La unión entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán despertó mucha angustia, pues en la región se tenía la superstición de que entre relaciones familiares nacerían hijos con cola de puerco, motivo por el cual ellos no habían tenido relaciones aún. José Arcadio Buendía en ese entonces era un hombre dedicado a las peleas de gallos. Es por ese entonces que en una pelea su gallo mató al de otra persona, Prudencio Aguilar. En el pueblo se rumoreaba que ellos nunca habían tenido intimidad, por lo que, colérico por la muerte de su gallo, Prudencio Aguilar le dijo lo siguiente: a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer. Posterior a eso se desata un duelo entre Prudencio y José Arcadio, hecho que deja a Prudencio muerto.
El fantasma del muerto atormentaba repetidamente a José Arcadio Buendía, pues se solía aparecer en su casa. Es por tal motivo que José Arcadio, su esposa y sus amigos deciden irse del pueblo con rumbo a la sierra, y allí, entre la selva, deciden fundar un pueblo, Macondo. En el pueblo nacen y se crían los 3 hijos de la pareja, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. José Arcadio Buendía es quien lidera la construcción del pueblo, y después se despierta en él un enorme sentimiento de pasión por la ciencia y por la alquimia, ya que llegaban un grupo de gitanos de muy lejos a compartir los nuevos inventos que habían sido acontecidos a lo largo del mundo. Es entonces cuando se establece una severa amistad entre Melquíades, uno de los gitanos, y José Arcadio Buendía. Úrsula, la mujer de José Arcadio, se preocupa de sobremanera por su esposo, ya que se vuelve adicto a la ciencia y se encierra en su laboratorio en sus cosas. Por tanto, descuida a su hogar y a sus hijos. Es necesario recalcar que Aureliano tenía dones especiales, pues predecía cosas que iban a pasar, como que se cayera una olla o cosas por el estilo. El primogénito de la familia, José Arcadio, tenía unas características físicas muy notables. Es por eso que Úrsula, su madre, decide llevarlo a una adivina para que le leyera las cartas. Él estaba siendo atraído por esta mujer, por lo que más temprano que tarde tienen relaciones, y ella queda embarazada. Después, en el grupo de los gitanos se encontraba una jovencita, por lo que José Arcadio se enamoró de ella y decidió irse para con ella. Dado esto, Úrsula sale en busca de su hijo y deja a su esposo al cuidado de Aureliano y Amaranta, la niña pequeña. Pasados ya los 5 meses, Úrsula vuelve sin su hijo, pero con gente extranjera. Al volver, Pilar Ternera, la adivina, ya ha dado a luz, por lo que la familia acepta a la nueva criatura de mala gana. Este hijo entre José Arcadio y Pilar Ternera deciden llamarlo Arcadio. Sí, Arcadio. Con los años el pueblo crece social, económica y demográficamente, volviéndose blanco de algunos turistas alrededor de la ciénaga. Un día cualquiera alguien decide dejar frente a la casa de los Buendía una canasta con una bebé y una bolsa. Dicha bolsa tenía los restos de los padres de la bebé, Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel. Por ende, la familia Buendía decide adoptar a la bebé y llamarla Rebeca, en honor a su madre. Por esa época, la persona que se encargaba de cuidar a los niños del pueblo era una india llamada Visitación. Ella había huido de un mal de sus tierras llamado la peste del insomnio, que consistía precisamente en eso: la gente ya no podría dormir más, y consecuente a eso, ya no podrían recordar más las cosas. Lo que la familia no sabía es que Rebeca tenía este mal, y por ende empezó a contagiarlo por todo el pueblo. Es la pérdida de la memoria la que incita a José Arcadio Buendía a idear un método con el fin de que no siga pasando, y ese método es empezar a etiquetar todas las cosas. No obstante, la gente empieza a olvidar cómo leer. Es entonces cuando Melquíades, uno de los gitanos, vuelve de la muerte con una bebida y se la da a todos los integrantes del pueblo. Por tanto, inmediatamente se cura el mal del insomnio de todos. En agradecimiento, la familia invita a vivir a Melquíades con ellos. Él, más o menos por ese tiempo, empieza a escribir unos pergaminos que solamente podrán ser leídos 100 años después. Como celebración de la liberación de la peste, Úrsula decide ampliar la casa. Del gobierno llega un corregidor llamado Don Apolinar Moscote, que es el encargado de diversas acciones políticas dentro del pueblo. José Arcadio Buendía de mala gana acepta que le pinten la casa, pero en cambio le da algunas condiciones de estadía a don Apolinar Moscote para que pueda quedarse en el pueblo. Al ser ya ampliada la casa, la familia decide comprar una pianola. Por tanto, es entonces cuando aparece Prieto Crespi. Él es italiano, gallardo y de modales, y termina enamorándose de Rebeca, la niña adoptiva. Entre los dos empieza a haber cierto romance, pero a pesar de eso, Amaranta, su hermana, también está interesada por Crespi, lo que genera un contraste o una constante lucha entre las dos. La boda entre Rebeca y Crespi es casi un hecho, pero Amaranta se encuentra empedernida en evitarla. Es por eso que Úrsula, la madre de Amaranta, decide enviarla de viaje. Ahora, cambiando radicalmente de tema, Aureliano Buendía se encontraba ciertamente atraído hacia la hija del corregidor. La niña se llamaba Remedios Moscote. El amor entre ellos no era posible, así que Aureliano decide acostarse con la madre de su sobrino, Pilar Ternera. Sin embargo, Aureliano decide hablar con Pilar sobre su amor por Remedios,
y ella lo comprende y lo arregla, lo viste, en fin, lo aconseja para que pueda pedirle la mano. Don Apolinar, el padre de Remedios, está empeñado en que se case con cualquiera de sus otras 5 hijas, mucho mayores que Remedios, pero Aureliano se encuentra ya decidido. Aureliano ya le había pedido la mano a Remedios y él por las noches solía jugar con su suegro Apolinar juegos de mesa afuera de la casa. Una noche, mientras jugaban, surgió el tema del bipartidismo político y de una acción corrupta que había sido llevado a cabo en el pueblo: cambiar los votos a favor del conservadurismo. Después de esto nos damos cuenta que Aureliano decide inclinarse un poco más hacia los liberales. Por tanto, se vuelve coronel de ese movimiento. El sobrino de Aureliano, Arcadio, se queda a cargo de Macondo como jefe civil y militar, a sugerencia de él, su tío. A pesar de lo anterior, Arcadio se vuelve un dictador descomunal, pues lleva a cabo diversos fusilamientos contra los conservadores. Don Apolinar Moscote era uno de esos conservadores. Sin embargo, cuando iba a ser fusilado, Úrsula intervino y lo logró salvar por el vínculo familiar que tenía con Aureliano. Arcadio por esa época buscaba a Pilar Ternera para tener relaciones sexuales, aunque no sabían que era su madre, pues siempre se lo había ocultado, a lo que Pilar Ternera decide enviarlo con otra mujer. Dicha mujer es llamada Santa Sofía de la Piedad, con quien tiene una hija y 2 hijos. Cuando el régimen conservador se apoderó de Macondo, mandaron a matar a Arcadio. De hecho, uno de sus últimos pensamientos fue que llamasen Remedios a la hija que venía en camino, y aunque no lo dijo, así fue. Durante sus más de 30 guerras civiles, el coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos. Él se salva de morir múltiples veces, pero por cosas del destino, él y su mano derecha, Gerineldo Márquez, son condenados a muerte. Sin embargo, el último deseo del coronel Aureliano es morir en Macondo. Cuando el general conservador Roque Carnicero estaba a punto de ejecutar a Aureliano, apareció su hermano, José Arcadio, empuñando una escopeta, y consiguió que lo soltaran. Posterior al acto, el coronel reunió fuerzas y proclamó una guerra contra el régimen conservador. La mano derecha del coronel, como ya lo mencioné, Gerineldo Márquez, estaba enamorado de Amaranta, su hermana, aunque ella lo rechaza. Es necesario para este punto hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre el primogénito de la familia Buendía, José Arcadio, pues no se sabe si se suicidó o si su esposa Rebeca lo mató. Lo que sí se sabía de él es que en sus últimos años generaba miedo y se dedicaba a extorsionar a los campesinos de la región para beneficiarse de sus tierras. Cuando murió, un río de sangre atravesó desde una punta del pueblo hasta la casa de los Buendía, y su tumba olía fétidamente a pólvora a pesar de los años. Para ese entonces, viejo y decrépito, ya estaba el primer Buendía. Bajo un castaño en el patio de la casa ya estaba a punto de morir. Acto seguido, Úrsula le mandó una carta al coronel para que viniese en la visita. Luego, Aureliano José, el hijo del coronel, se va a la guerra con su padre, pero deserta a los pocos meses con el fin de volver a Macondo para intentar cortejar a su tía, Amaranta, pero esto no se da. Determinado día llegan los 17 hijos de Aureliano a Macondo, y algunos de ellos se quedan para ser parte del pueblo. El hijo del coronel, Aureliano José, fue asesinado en medio de la calle por el capitán conservador Aquiles Ricardo. Entretanto, el coronel regresa a Macondo. Allí recibe visitas de un comisionado de su partido político, con el fin de que haga unas reformas contrarias a la ideología liberal. El coronel Aureliano aceptó estas reformas. Su mano derecha, Gerineldo Márquez, interpretó este acontecimiento como traición, por lo que cuando fue a expresarse en contra de él, fue sentenciado a muerte. Después de mucho tiempo, fatigado por la guerra, Aureliano decide firmar un acuerdo de paz. Después de firmar el tratado, Aureliano va al médico, en lo que entre muchas cosas le pregunta dónde está el corazón, a lo que el médico le responde. Consecuente a esto, Aureliano se dispara en el pecho con el fin de suicidarse, pero falla porque en ese lugar no estaba el corazón. Finalmente, él se retira de la política y del ámbito militar para encerrarse en su cuarto a hacer pescaditos de oro. Cuando ya no podía hacer más, los derretía y los volvía a hacer. Ahora, remontándonos a otra historia, recordemos que Santa Sofía de la Piedad y Arcadio Buendía tuvieron 3 hijos: Remedios la Bella y los 2 gemelos, José Arcadio II y Aureliano II. Al nacer, los 2 gemelos fueron confundidos y se constituyeron con características erróneas a sus nombres. Aureliano II conoció a Renata del Carpio en un carnaval que hubo en Macondo,
pues ella fue llevada como reina de belleza. Él se dispuso a buscarla donde vivía con el fin de pedirle la mano. No en vano, Aureliano II también mantenía una relación con otra mujer, Petra Cotes. A ella se le atribuía la capacidad de que sus animales se reprodujeran y crecieran más rápido, y así tenían mucha más fortuna. La hermana de Aureliano II, Remedios la Bella, era de una belleza sin igual. Todos en misa la pretendían, aunque nunca se le veía el rostro. Ella fue criada por Úrsula y muy sobreprotegida, pues en la obra se hace alusión a que ella tenía retraso mental. Un día cualquiera, las mujeres del hogar Buendía estaban tendiendo la ropa sucia, cuando de pronto una de las sábanas empezó a envolver a Remedios la Bella y sin mediar palabras empezó a ascender al cielo. Este es uno de los más míticos momentos de la obra. Amaranta Buendía, de la segunda generación, había empezado a tener presagios en sus sueños, más específicamente con la muerte. Ella, la muerte, en sus sueños le decía que tenía que tejer su propio sudario cuando fuera a morir. Amaranta le hizo caso a la muerte y empezó a coser su sudario, pero cada que lo iba a terminar lo deshilachaba, burlando así a la muerte. Cuando por fin decidió morir, ella le dijo a todo el pueblo que les escribieran cartas a sus seres queridos, pues ella pretendía llevarlas el día de su muerte, y así fue. Un día de carnaval, el coronel recibe la visita de sus 17 hijos. Todos ellos deciden colocarse la Santa Cruz, que resulta ser imborrable. Aureliano Triste fue uno de los únicos aurelianos que se quedó en Macondo. Posteriormente llegó uno de sus hermanos, Aureliano Centeno, para ayudarle. Fue Aureliano Triste entonces quien instala una fábrica de hielo en Macondo, pero deja a su hermano Aureliano Centeno al frente de ella, con el fin de él poder salir de Macondo en busca del ferrocarril. Al cabo de unos meses, y efectivamente, Aureliano Triste logra traer el tren a la región. Con él llega el gramófono, el telégrafo y el cine. Por tanto, el pueblo se encuentra envuelto en un desarrollo social, económico y cultural que termina atrayendo a miles de personas. Entre esas miles de personas había un policía extranjero. Él le metió un tiro a un niño pequeño y a su abuelo, solamente por el hecho de derramar accidentalmente sobre él un poco de bebida. Es entonces cuando el coronel afirma armaría a sus hijos para acabar con los gringos. Fue durante esa semana que asesinaron de un tiro en medio de la cruz de ceniza a todos los hijos del coronel, menos a uno, Aureliano Amador, quien consiguió escapar. Presionado por las ideas de Úrsula para que uno de los miembros de la familia fuera papa, uno de los hijos de Aureliano II, José Arcadio, fue enviado a Roma para hacer unos seminarios con ese fin. Por otra parte, Renata, la única hija de Aureliano II, es enviada a un convento a aprender clavicordio. Úrsula empieza a perder la visión, pero va a hacer todo lo menester para que su familia no se dé cuenta. Conoce tan perfectamente su entorno que no necesita ver para saber dónde se encuentran sus cosas. Es más, conoce también a su familia, que sabe cómo se van a comportar. José Arcadio II, el gemelo de Aureliano II, es expulsado de la casa por Fernanda del Carpio, solamente por el hecho de pertenecer a una de las compañías bananeras que se estableció en la región. En medio de aquella época, algunos norteamericanos instalaron cultivos de plátano en la región y algunos miembros de la empresa entraron en huelga. Dicha huelga se torna violenta y el Ejército Nacional los convoca a todos a la estación del ferrocarril para supuestamente hablar al respecto. El Ejército Nacional había colocado estratégicamente metralletas a lo largo de la estación y procedió a masacrarlos a todos. Consecuente a tal acto de barbarie, el ejército decidió subir todos los cadáveres al ferrocarril, con el fin de llevarlos hasta el mar y arrojarlos. Sin embargo, José Arcadio II era un sobreviviente de la masacre, y cuando se despertó logró bajarse de alguna manera del ferrocarril e irse a Macondo de nuevo. Y es necesario recalcar que el pueblo no se dio cuenta nunca de lo que había pasado. Todos pensaron que los trabajadores se habían ido a algún lugar, a diferentes partes del país. Cuando los militares hicieron registro a las casas en Macondo, pasaron por la habitación en la cual estaba José Arcadio II. Lo vieron, sin embargo no se dieron cuenta de que estaba allí. Arcadio II se va a vivir con su amante, Petra Cotes, y a causa de su enorme apetito engorda de manera descomunal. Su hija Renata vino al convento a pasar vacaciones junto a 60 compañeras a la casa de los Buendía, por lo que Aureliano II iba a visitarla seguido. Fue por este tiempo que muere uno de los protagónicos más importantes de la novela, el coronel Aureliano Buendía.
Con base en esto, se decreta luto en todo el pueblo. Nace después una hija entre Aureliano II y Fernanda del Carpio, llamada Amaranta Úrsula. Renata Remedios o Meme ya era clavicordista profesional para esa época. En su círculo de amigas tenía 3 norteamericanas, quienes la invitaron a conocer el cultivo de plátano. Es en esa salida cuando conoce a Mauricio Babilonia, quien tiene la famosa característica de que siempre lo persiguen mariposas amarillas. Fue por esa característica que siempre que ella veía mariposas amarillas en el aire, sabía que él estaba cerca. Ellos logran tener un romance, pero Fernanda del Carpio los ve en un cine besándose, a lo que castiga a Meme y le prohíbe verlo otra vez. Sin embargo, a pesar de esto, Mauricio seguía viéndola, pues se colaba por el techo de la casa. En una de las noches en las que se veían, él recibe un disparo en su columna, cayendo del techo y quedando parapléjico de por vida. Fernanda manda a Meme a un convento, y aunque ella nunca decide hablar en señal de protesta, logra tener un hijo de Mauricio Babilonia, el cual es llamado Aureliano Babilonia por las monjas del convento. Poco después, una monja lleva al pequeño a Macondo, y aunque su abuela lo recibe, ella le oculta su procedencia a toda la familia. Llueve entonces durante 4 años, 11 meses y 2 días sin cesar. Posteriormente, con la llegada del buen tiempo, Úrsula decide cuidar de su hogar. Sin embargo, muere al poco tiempo a la edad de 120 años. El supuesto papa deja sus votos perpetuos para regresar a Macondo, pero 4 meses antes de esto muere su madre, Fernanda del Carpio. Asimismo, Petra Cotés y Aureliano II vivían de la rifa de boletos con el fin de mandar a su hija, Amaranta Úrsula, a Bruselas. La fortuna que habían logrado obtener ya había sido gastada, y los animales que tenían murieron a causa de las lluvias. Al pequeño Aureliano Babilonia le enseñó a leer José Arcadio II. Después de esto, ambos gemelos mueren al mismo tiempo. A la hora de su entierro fueron colocados en tumbas distintas, así como correspondía desde su nacimiento. Por esa época también murió Rebeca, la hija adoptiva de los Buendía. Al llegar José Arcadio de Roma, lo primero que hace es mandar a su sobrino Aureliano Babilonia al cuarto. Luego recogió a unos niños de la calle para que jugaran en la casa. Un niño halló el tesoro que Úrsula había escondido, pues resulta que una vez un San José de yeso lleno de monedas de oro había arribado a la casa en extrañas circunstancias. Úrsula decidió esconder el San José con el fin de que su dueño lo reclamara cuando viniera. Con el oro, José Arcadio hizo remodelaciones en la casa y múltiples fiestas. También dejó salir a Aureliano Babilonia. Sin embargo, este prefirió quedarse dentro de la casa estudiando los pergaminos de Melquíades. Una vez, mientras Aureliano estaba estudiando, 4 niños se encargaron de matar en la alberca a José Arcadio, llevándose los 3 sacos de oro que sobraban. Mucho después, Aureliano Babilonia descubrió la librería del sabio catalán, que hace referencia a uno de los amigos de la vida real de Gabriel García Márquez. Allí conoció a varios amigos, y en el pueblo conoció a una mujer negra llamada Nigromanta, con la que estableció amistad. De la nada, Amaranta Úrsula llega de Bruselas con su esposo Gastón, junto a una estúpida cantidad de canarios, con el fin de que le dieran vida a Macondo. Aureliano Babilonia se enamoró perdidamente de su tía, Amaranta Úrsula, y aunque ella lo rechazó, él siguió insistiendo lo suficiente y al final terminaron estando juntos, incluso cuando Gastón, el esposo de ella, estaba en la habitación de al lado. Gastón acaba yéndose a Bruselas por negocios de un aeroplano, y cuando se disponía a volver, Amaranta Úrsula le manda una carta diciéndole todos los sentimientos que sentía por su sobrino, a lo que Gastón actúa demasiado bien, es más, les desea felicidad. Ambos lograron conseguir un niño, pero Aureliano estaba preocupado ante el hecho de que Amaranta Úrsula fuera su prima, por lo cual fue a la iglesia del pueblo a buscar entre los archivos, pero no encontró nada. Cuando nació, Amaranta Úrsula murió desangrada. El niño se llamó Aureliano, y efectivamente fue el único en la familia que tenía cola de cerdo. Aureliano recorre el pueblo desesperadamente buscando ayuda, a lo que solamente encuentra la ayuda del cantinero, que le ofrece aguardiente. Él accede, pero termina quedándose dormido. Al despertar, recuerda a su hijo y lo busca con desenfreno, pero se da cuenta de que se lo están comiendo las hormigas. Al instante, él recuerda que ya lo había leído de Melquíades, por lo que corre al instante a la casa a acudir a uno de los pergaminos. Finalmente, la historia termina con estas palabras. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía,
y que Francis Drake había saltado Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intricados de sangre, hasta engendrar aquel animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si se estuviera viviendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguó la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Bien, ahora después de haber visto superficialmente la obra, es menester lanzar algunos juicios al respecto. 100 años de soledad es un libro complejo, elaborado y sin duda no todo el mundo tiene la capacidad de enamorarse de su historia, ni mucho menos de entenderla. En este tema se tratan diversos temas de la idiosincrasia latinoamericana, más que todo de la colombiana, corrientes de comportamiento que han marcado las tendencias de la cultura desde hace siglos. Gabo usa elementos como la soledad, la locura, el incesto o la condición humana para construir una historia imbuida en el más puro de los realismos mágicos. Es un libro que congratulo y en lo personal admiro profundamente. No por el hecho de que un orgullo patriótico me consuma leerla, no se trata de eso. Es la forma en la cual se narra una historia tan concisa y visceral que enamora. No siendo más, les agradezco que hayan visto ese video y espero de todo corazón que les haya sido de utilidad. Y nos vemos.